que nos estén sintonizando por estos medios. Vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente, hermanos, en Mateo, capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Y vamos a retomar esas palabras de Jesús pronunciadas hacia los judíos y haciendo referencia hacia el templo judío. Mateo 23, versículo 34 en adelante, donde Jesús, hablando con ellos, les dice: por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y a otros crucificarán y a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Nuevamente, hermanos, vamos a meditar. Y si Dios lo permite, hoy vamos a concluir este subtema que hemos venido hablando acerca de lo que significa ser la casa de Dios. Aquí nuevamente las palabras de Jesús a los judíos: vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué había pasado con los judíos, hermanos? ¿Qué había pasado con esta nación que Dios había separado para Él? Porque fue Dios quien la tomó, fue Dios quien la apartó. No fue porque ellos por iniciativa propia decidieron buscar a Dios. Y eso ya lo veíamos en el Antiguo Testamento, donde Dios les decía: yo os escogí, no porque fueran mayores que otros pueblos, sino por amor a mí mismo, porque yo quería tener un pueblo para mostrar mi gloria. Y Dios apartó a ese pueblo. Pero ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Bueno, hermanos, que habían convertido la casa de Dios, según Mateo capítulo 21, unas hojitas atrás. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 21, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y entró Jesús en el templo de Dios, que se encontraba en Jerusalén, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Escúchelo, en lo que habían convertido la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Eso lo vamos a explicar más adelante. No vamos a entrar todavía en eso. Simplemente quiero que veamos lo que está mostrando la Escritura. ¿Por qué Jesús en Mateo 23 les dice: vuestra casa os es dejada desierta? Porque habían hecho de la casa de Dios, del templo de Dios, una cueva de ladrones. Ellos habían venido cometiendo los mismos pecados una y otra vez, una y otra vez. No habían aprendido, no habían reflexionado por todas las consecuencias que les habían venido. Ellos no habían tomado en cuenta las advertencias de Dios. Es curioso, nos encontramos en una época, viviendo en este tiempo, donde la gente le tiene mucho respeto a las advertencias que hacen los llamados expertos por los medios de comunicación acerca de el virus que estamos nosotros enfrentando. Y tenemos tanta convicción, y para nosotros es tan serio esas advertencias, que seguimos al pie de la letra todas las recomendaciones que nos han hecho. Aclaro, no estoy diciendo... Me refiero a que si nosotros somos capaces de guardar con tanto celo las advertencias que nos hacen para guardar la salud física, ¿por qué nosotros no tomamos en cuenta las advertencias de Dios para guardar nuestra alma? Porque eso es lo que estaba pasando con los judíos. Ellos no habían tomado en cuenta las advertencias de Dios, y por eso es que una y otra vez la presencia de Dios se había apartado de ellos.
los había dejado. Y esto, hermanos, es lo que está sucediendo con la iglesia en nuestros tiempos. Parece, hermanos, que nosotros no hemos aprendido de las consecuencias que han vivido ya los antepasados por estar en contra de la voluntad de Dios. Para los judíos parecía que la historia del Génesis no tenía valor, porque ellos leían la historia del Génesis, ellos sabían que Dios había sacado a Adán y a Eva del lugar de su presencia por su pecado, que eso es lo que significa estar destituido, como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituirlo es removerlo de su posición, quitarlo de su lugar. Eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva. Los quitó del lugar donde se manifestaba su presencia, y los judíos sabían eso. Pero triste y lastimosamente no habían tomado en serio las advertencias de Dios de que si ellos continuaban en sus pecados, su presencia nuevamente se apartaría de ellos. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros ya vimos en Ezequiel capítulo 8, el domingo pasado, todo lo que había venido pasando. Para hacerle un recuento simplemente en memoria. Tenían un ídolo que incitaba a la inmoralidad, que era la diosa Astoret, la diosa de la fertilidad, la diosa de la pasión, la diosa de la inmoralidad. Eso lo tenían en una de las puertas en el templo de Israel. Otros estaban adorando imágenes dentro del templo. Estaban adorando y dando culto a criaturas creadas por Dios, como lo dice Romanos en capítulo 1. Otro grupo, en este caso las mujeres, habían caído en la vanidad. Estaban cayendo, hermanos, en eso que lastimosamente hoy la sociedad ha metido en el corazón de las mujeres, que lo que importa es lo que se ve y no lo que hay por dentro. Las mujeres estaban en el templo llenas de vanidad. Estaba otro grupo, y este grupo era de los ancianos, que estaban practicando la adoración a las falsas religiones, como en este caso al sol. Claro, ellos venían de ese trasfondo pagano, egipcio, donde adoraban al sol durante 430 años, y algo les quedó en el corazón. Así que ahora se habían convertido al judaísmo, Dios los había traído a su templo, pero ellos seguían con esas falsas religiones en sus corazones, como sucede hoy en día con muchos. Todo esto fue lo que llevó a Dios a que tuviera celo y a que decidiera dejar de estar en ese lugar y que su presencia saliera de ese lugar. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que Dios mismo denunció los pecados que se estaban cometiendo en su casa. Escuche, fue Dios quien sacó a la luz estos pecados. No fue Ezequiel. No fue Ezequiel quien dijo, voy a ver qué es lo que están haciendo los hijos de Israel en el templo. No, fue Dios el que invitó a Ezequiel y dijo, ven, te voy a mostrar lo que están haciendo estos. Eso es lo que nos confirma, hermanos, que Dios no deja ningún pecado impune. Dios no oculta los pecados de sus hijos. Dios no oculta el pecado de sus siervos. Y en este pasaje nosotros lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Mire lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Pero escuche lo que dice, mas a otros se les descubre después. Escuche, hermanos, ¿qué hizo Dios con los pecados del pueblo de Israel? Los sacó a la luz. ¿Qué hace Dios con los pecados que usted y yo cometamos? Los sacará a la luz. No los va a dejar en impunidad. Dios no es como las autoridades civiles de los hombres, que muchas veces y muchos pecados se quedan en la impunidad, que nadie los investiga, y si hay alguien que los está investigando, lo matan, para que no continúe con la investigación o la desvían. No, Dios no es así, hermanos. Dios es juez justo. Escuchen, Dios es juez justo y Dios no deja ningún pecado oculto. Lo increíble de todo esto es que estos pecados se estaban cometiendo en la casa de Dios. Y cuando algo se hace en la casa de Dios que no es conforme a la voluntad de Dios, Dios lo toma como una profanación de su templo. Escuchen,
Dios lo toma como una profanación de su templo. Y eso fue lo que llevó a que Dios abandonara a Israel, dejara su presencia en el templo. Pero escuche, ¿qué significaba que Dios no siguiera manifestando su presencia en el templo? Porque uno podría decir, bueno, Dios se fue, como sucede a veces con algunos familiares que se van y, bueno, se fue, pues ¿qué le vamos a hacer? No quería estar más aquí, pues tampoco lo podemos obligar. No, hermanos, ¿qué significaba para el pueblo de Dios que su presencia los abandonara? ¿Queremos saber qué significa? Vamos a Ezequiel capítulo 9. Libro de Ezequiel capítulo 9. Y vamos en retrospectiva. Recuerde que vimos en el capítulo 10, luego el capítulo 8, ahorita vamos al capítulo 9. Para que veamos lo que significa que la presencia de Dios abandone a su pueblo. Dice la Escritura, clamó en mis oídos con gran voz, está hablando de Dios, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones vendrán del camino de la puerta de arriba que mira el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió a una palabra, diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Yo no sé, hermanos, pero para mí esto es terrible, lo que está pasando en la casa de Dios. Es terrible porque aquí nos encontramos con el juicio de Dios, hermanos. Esta visión es una tipología de lo que será el juicio final. Esto es una tipología de lo que será el juicio final, donde serán condenados todos los que han vivido en el pecado y no se han arrepentido. Escuche bien, donde todos los que han vivido en el pecado y no se han arrepentido serán condenados. Escuche bien, no dije todos los que no van a la iglesia. Porque hay personas que dicen, bueno, entonces eso no es para mí porque yo sí voy a la iglesia. Yo sí me congrego. Escuche, devuelva todo al versículo 4. En el versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad y pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, aquí les está diciendo que él debía colocar una señal a las personas. ¿Pero a cuáles personas? Ahí dice a los que están en la ciudad,
pero cuando se refiere a los que están en la ciudad, ahorita vamos a ver que incluye a todos los que estaban en la ciudad, y eso incluía al templo de Jerusalén. Porque mire lo que dice el versículo 6, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis ¿por dónde? Escuche, hermano y hermana, amigo que nos está viendo. El asistir a una iglesia no nos hace inmunes a que nosotros podamos recibir la condenación eterna. Hay personas que se sienten seguras porque asisten a un lugar, porque abren la Biblia y porque la leen. No, hermanos. Aquí el Señor está mostrando que las personas que no iban a ser condenadas es porque ellas iban a recibir una señal. ¿Qué señal? No es la señal que les ponen, y me perdona si hay alguien de la religión tradicional, la señal que se les pone aquí el miércoles llamado de ceniza. No es esa señal. Tampoco es la señal de usted tener su nombre inscrito en la membresía de una congregación. Esa tampoco es la señal. Tampoco es la señal de que yo mismo me autodenomine creyente y salga y me congregue en X o Y religión. Esa tampoco es la señal. Entonces, ¿cuál es la señal? Bueno, si vamos nosotros a Efesios capítulo 1, no pierda Ezequiel capítulo 9 porque vamos a regresar allá. Pero si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, les recuerda cuál es esta señal. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Recuerden que estamos hablando de ¿qué es la verdad? Bueno, escuchen lo que produce la verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. No basta con escuchar, hay que creer. Habiendo creído en él, fuisteis sellados, aquí está la señal, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, en otras palabras, la garantía, los anillos de compromiso, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la señal que Dios coloca en los creyentes? El Espíritu Santo. Esa es la señal. Ahora, ¿cuándo se recibe esa señal? Porque hay personas que piensan que porque van a X o Y religión y en un momento les dijeron, ¿cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? Amén. Levante su mano y haga esta oración. Recibieron la señal. Es mentira. No es así. Porque la palabra está hablando acerca del Evangelio. Y el Evangelio incluye el bautismo. Porque en el bautismo yo estoy identificándome con el Evangelio, que significa la muerte y la sepultura de Jesús. Cuando usted y yo somos bautizados, nosotros estamos siendo objeto de que el Evangelio se haga manifiesto en nuestras vidas. Y cuando usted y yo salimos de las aguas del bautismo, es solo cuando Dios pone. 2, Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, dice la palabra del Señor. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En Ezequiel se menciona la señal, aquí se menciona el sello, y Efesios nos dice cuál es ese sello. Hay personas que están temerosas porque dicen, nos van a poner un sello, va en la mano, va aquí, va en la frente, va en donde quiera que las personas se imaginan. No, hermano, la señal es creer y obedecer a Dios o creer y obedecer a Satanás. Las personas que no obedecen a Dios ya tienen la señal. ¿Cuál señal? De estar sometidas al yugo de esclavitud que es el pecado. Así que la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿somos nosotros los que estamos sellados? ¿Creemos nosotros que tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿O solamente asistimos como los judíos asistían
al templo de Israel y seguían practicando cualquier cantidad de pecados, idolatría, inmoralidad, vanidad, seguían con sus falsas religiones. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos? ¿Estamos seguros que en nosotros está la señal del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros identificar si realmente en nosotros está la señal del Espíritu Santo? Versículo 4. Dice, y ponles una señal en la frente a los hombres, ¿que qué? Que gimen y claman. Estamos en Ezequiel. Que gimen y claman. No pierda de vista Ezequiel porque es ahí donde estamos. Que gimen y claman. ¿Cómo identificamos nosotros si realmente tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos pecado en nuestra vida personal? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos pecado en nuestros hogares? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos pecado en la casa de Dios? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos livianos? ¿Somos superficiales? ¿Somos triviales y así tratamos el pecado? Bueno, hermano, pues todos pecamos. Usted acaba de decir que todos pecamos, es cierto. Pero el creyente cuando peca, el Espíritu Santo que está dentro de él lo contrista, lo aflige, lo entristece. Pero aquel que dice que es creyente y peca y no siente nada en su vida, no siente nada en su corazón, sino que lo practica una y otra vez. Hermanos, primera de Juan es muy claro cuando nos habla acerca de los que practican el pecado. Porque los que practican el pecado son, ¿de quién? Del diablo. Escuche, no de Dios, del diablo. ¿Qué es lo que nos enseña esto? ¿Por qué iban a ser destruidas personas que estaban dentro del templo? Porque Dios dice, comenzad por mi santuario. Hermanos, porque no eran de Dios. Hoy hay miles de personas asistiendo a las iglesias que creen que son salvos, pero no son salvos. Que creen que tienen al Espíritu Santo porque el día del Señor ellos cantan, lloran, se emocionan, se tiran al suelo, se revuelcan, dan rondas, dan danzas, hacen tantas cosas, incluso dicen que el Espíritu Santo lo sienten como un fuego, que sienten un calorcito, hablan en lenguas. Eso experimentaban también los judíos cuando estaban en el templo. Ellos pensaban que eran la casa de Dios, pero Dios dice no, porque no es la casa el lugar, es lo que se vive en el corazón. Aquí nos encontramos nosotros con personas que estaban adorando a Dios, pero que seguían viviendo en el pecado. Escuchen, Dios no comparte su adoración. Dios no comparte su lugar, su posición. Dios no lo comparte. Dios es un Dios celoso. Celoso para que nosotros no tengamos dioses aparte de Él. Y el pecado se convierte en un Dios para nosotros, porque nos trae más deleite que el deleite que nos pueda producir Dios. Aquí nosotros tenemos nuevamente la corroboración, hermanos, de que no importa si usted y yo estamos en las bancas de una iglesia, podemos desde esas bancas ir camino hacia el infierno. Desde esas bancas. Mire lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. No pierda Ezequiel, por favor. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 y versículo 18, dice la palabra de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? Nosotros, ¿cómo nos imaginaríamos que comenzara el juicio? Bueno, por los prostíbulos, Señor. Comienza por allá porque allá se perdió mi marido, por eso mi hogar se acabó, por las prostitutas que hay en la ciudad. Comienza por las cantinas, porque mi hijo terminó en las cantinas. Comienza por los billares, porque allá terminó mi hijo. Comienza por los lugares de expendio de drogas, porque mi hijo se perdió por los vendedores de drogas. Comienza por las casas de ajusticiamiento propio, es decir, por las casas donde hay sicariato. Comienza por los narcotraficantes, comienza por, ¿por qué lugar quisiéramos nosotros que comenzara el juicio de Dios? Escuche por dónde va a comenzar. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Dónde va a comenzar Dios, hermanos? En su casa. ¿Dónde comenzó Dios el juicio a su pueblo en Ezequiel capítulo 9? En su santuario. Comenzad por mi santuario. Hermano, ¿no le parece algo increíble?
Porque uno se imaginaría que el juicio comenzara por el mundo. Pero Dios dice, no, lo voy a comenzar por mi casa. ¿Para qué? Para darle ejemplo al mundo de que yo soy un Dios justo. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Escuche, amigo y amiga, Dios va a comenzar a juzgar por su casa. Y si a los de su casa Dios los va a juzgar, ¿cómo será el juicio para usted, hermano, amigo, que no se ha convertido, que no ha obedecido el Evangelio? Versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, pero si es justo se salva, no es que no se va a salvar, si es justo se salva, ¿por qué? Porque tiene el sello del Espíritu Santo en su vida, y aunque peca, él gime, él clama, él se arrepiente, él se vuelve a Dios, él llora por su pecado, él se lamenta por lo que ha hecho, él no continúa practicando el pecado porque es justo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí se refiere al impío y al pecador impenitente, aquel que no se arrepiente de sus pecados. Si volvemos a Ezequiel capítulo 9, hermanos, el templo fue destruido. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, lo cual simboliza el castigo, lo cual simboliza el juicio de Dios y las terribles consecuencias que se mencionan allí. Porque aquí nos encontramos a Dios abandonándolos y llegando un ejército a matarlos. Hermanos, y escuche lo que sucedió ese día. Murieron mujeres, niños, viejos, jóvenes. Hermano y hermana, Dios no tiene preferidos en la iglesia. Dios no tiene consentidos. Incluso a los sacerdotes Dios los castigó. A los ministros Dios los castigó. Porque Dios no deja en impunidad ninguno de nuestros pecados. Si nosotros decimos ser la casa de Dios, hermanos, debemos ser celosos de lo que hacemos en nuestra vida personal, de lo que sucede en nuestros hogares y de lo que sucede en la iglesia del Señor. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21:8 dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerda que le dije que lo que se ve en Ezequiel capítulo 9 es una tipología de lo que será el juicio final. ¿Por qué pecados Dios iba a juzgar a ese pueblo? La inmoralidad, la adoración a dioses ajenos, la vanidad y las religiones falsas o la hipocresía. ¿Qué encontramos aquí nosotros? Lo mismo, hermanos. Encontramos nosotros a los fornicarios, encontramos nosotros a los idólatras, encontramos nosotros a los hipócritas. Lo mismo, hermanos. Pero lo que nosotros pensamos es que todo eso está ¿dónde? En el mundo. Dios dice no. Aún dentro de las iglesias hay personas que dicen ser creyentes, pero que están practicando todos estos pecados. Es sobre ellos quienes vendrá este juicio. ¿Y por qué vendrá, hermanos? Porque uno dice, bueno, pero Dios, ¿por qué no les concede la oportunidad de que abandonen esos pecados? La razón es muy sencilla, hermanos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Hasta el 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escuche, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es decir, en ellos hubo un rechazo. A pesar de que se congregaban, había un rechazo hacia la verdad. Por esto, escuche, por esto, ¿por qué por esto? Porque rechazaron la verdad a pesar de que iban a las iglesias. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos. ¿Pero quiénes todos? Los que no creyeron a la verdad
sino que se complacieron en la injusticia. Escúcheme, amigo o amiga, usted que asiste a una religión X o Y, si usted le están mostrando la verdad en las Escrituras, le están diciendo que aquello que le han enseñado es una mentira, no porque nosotros se lo digamos, sino porque la palabra le está mostrando que no le dijeron la verdad completa, y usted aún así insiste en seguir convencido en lo que le enseñaron, usted está rechazando la verdad. Usted la está rechazando. Y la palabra dice que por esa razón Dios le va a enviar un poder engañoso para que usted siga convencido de esa mentira. Dios le va a hacer creer que no, que lo que yo le estoy diciendo es mentira, que lo que le dicen allá es verdad. Dios le dice, voy a hacerte creer que eso que te dicen allá es verdad. ¿Para qué? Para que seas condenado. Escuche, para que seas condenado. No se trata de qué religión es mejor o peor que otra. Se trata de nuestra alma. Se trata de nuestra eternidad al lado de Dios o apartado de Dios. Si usted está viendo a través de las Escrituras que lo que se le está enseñando es la verdad y usted continúa guardando esa falsa religión a pesar de que aparente piedad, usted no está creyendo la verdad. Usted se está complaciendo en la injusticia. Porque la palabra injusticia es no conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la voluntad de Dios. Y eso también se aplica a todos aquellos que dicen creer en Dios, asisten a una iglesia, pero siguen viviendo en el pecado, sin arrepentirse de él. Sin arrepentimiento. Sin dejar ese pecado. Sin abandonar esa práctica. Usted va a ser abandonado por Dios. Y una de las experiencias más terribles en la vida de una persona, yo creo que es el ser abandonado por alguien. ¿Qué siente una madre cuando sus hijos la abandonan después de que les ha dado todo? ¿Qué siente un padre después de que ha trabajado y ha luchado por darle a sus hijos todo para que no les faltara nada y sus hijos la abandonan? Como dice un proverbio holandés, es más fácil que un padre mantenga 10 hijos que 10 hijos mantengan a un padre. Hay padres que solo ellos son capaces de sostener una familia de 10 hijos. Pero hay 10 hijos que son incapaces de cuidar a su propio padre. ¿Qué siente un padre cuando es abandonado? ¿Qué siente un hijo cuando es abandonado por sus padres? ¿Qué siente una mujer cuando es abandonada por su esposo? Cuando es abandonado el hombre por su esposa. ¿Qué se siente, hermano? Yo creo que es una de las experiencias más amargas que quedan aquí en la mente de la persona. Y si eso es así, ¿qué sentirá nuestra alma al saber que va a ser abandonada eternamente por Dios? ¿Sabe dónde nosotros podemos tratar de imaginarnos un poco lo que sentirá nuestra alma cuando sea abandonada por Dios? En la cruz. Cuando Jesús, allá en el Evangelio de Mateo, pronunció esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Escuche, Jesús no se quejó cuando le estaban clavando esas puntillas de lado a lado en sus manos. No se quejó cuando lo estaban martirizando con un látigo que le desgarraba su piel. No se quejó cuando le daban golpes con una vara en su cabeza que le produciría hematomas o traumas craneoencefálicos. No se quejó cuando le clavaron espinas en su frente. No se quejó cuando le martillaban sus pies con puntillas para fijarlo hacia madera. No se quejó. La única vez que escuchamos un lamento de Jesús es cuando sintió el abandono del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, eso es lo que usted y yo sentiremos si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Amigo o amiga, eso es lo que usted va a sentir. Jesús lo sintió por un instante y solo ese instante bastó para que Él clamara a gran voz. ¿Qué sentirá nuestra alma estando separada de Dios? Hermanos, ser abandonados por Dios es lo más terrible que le pueda pasar a un ser humano en toda su existencia. Que Dios abandone nuestras vidas, que Dios abandone nuestros hogares, que Dios abandone a su iglesia. Un hogar que sea abandonado por Dios, hermanos, es un hogar que le vendrán terribles consecuencias porque no se arrepintieron de sus pecados.
Un creyente que es abandonado por Dios sufrirá terribles consecuencias porque no se arrepintió de sus pecados. Una iglesia que no se arrepiente de sus pecados será abandonada por Dios y vendrán consecuencias sobre esa iglesia. Una de las palabras más terribles de pronunciar para un judío era la palabra Icabod, que fue el nombre que se le dio a uno de los hijos de Elí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Icabod significa la gloria de Dios ha sido traspasada o la gloria de Dios nos ha abandonado. Eso fue lo que pronunció esta mujer cuando se supo que su esposo había muerto en la batalla y que el arca de Dios había sido capturada por los filisteos. Esa mujer dio a luz y dijo, pónganle Icabod, Dios nos ha desamparado. Escuche, hermanos, la gloria de Dios nos puede abandonar porque nosotros continuamos en nuestros pecados. No pensemos que porque ahora la palabra de Dios en 1 de Timoteo nos dice que somos la casa de Dios y que Dios ha prometido hacer morar su presencia en nosotros, somos inmunes a que Dios nos abandone. Lo mismo pensaban los judíos. Ellos también pensaban que Dios jamás los iba a dejar, porque Dios había prometido hacer morar su presencia en ese lugar para siempre. Ellos pensaban eso. Si Dios lo prometió, Dios no nos va a dejar. Y aquí es donde viene la interpretación de lo que veíamos ahora en Mateo 21. Vamos a Jeremías capítulo 7, porque todo esto es contemporáneo, hermanos. Ezequiel, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, todo esto es contemporáneo con lo que le sucedió al pueblo de Israel. Mire lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 8 en adelante. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones de delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar al principio mi nombre, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar y no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Sabe qué era lo que habían hecho ellos de la casa de Dios? Una cueva de ladrones. Y algunos interpretan ese pasaje de Mateo 21:12, porque se estaban vendiendo cosas allá en el templo. Y puede ser una aplicación, pero la interpretación se encuentra en Jeremías. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ellos vivían en el pecado, practicaban la hechicería, practicaban la idolatría, practicaban la fornicación, practicaban el adulterio, robaban, mataban, mentían. ¿Y sabe qué hacían después? Vamos al templo. Acá Dios nos protege, acá Dios nos cuida, Dios nos va a librar acá. Y Dios dice, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Escuche, la iglesia del Señor no se puede convertir en eso. Si hay pecado, hay que confrontarlo. Si hay pecado, hay que reprenderlo. Si hay pecado, hay que disciplinarlo. Nuestros hogares no se pueden convertir en cueva de ladrones, donde nuestros hijos pecan y nosotros los recibimos y les permitimos que sigan viviendo en el pecado y no hacemos nada con ellos. No, hermanos, porque si usted y yo hacemos eso en nuestros hogares, y si como iglesia lo permitimos en la iglesia, la presencia de Dios nos abandonará. Y Dios dice, vayan y miren lo que hice en Silo. ¿Qué pasó en Silo? Silo fue un lugar donde la presencia de Dios estuvo, porque el arca de Dios estuvo allá. Como ellos pecaron, entonces esa ciudad y todo ese pueblo fue esclavizado y fue muerto. Y Dios dice, ahí tienen un ejemplo.
¿Quieren experimentar mi abandono? Miren lo que hice en Silo. Ahora Dios nos dice, a nosotros la iglesia, ¿quieren experimentar mi abandono? Miren lo que hice con mi templo. Abandoné mi presencia en ese lugar y ellos fueron muertos, fueron esclavizados. Sus hijos murieron, sus hijas murieron, los viejos murieron, los jóvenes murieron, hasta los ministros murieron. Hermanos, consecuencias. Cuando nosotros nos dejamos el pecado y confiamos en palabras de mentira diciendo, pero yo voy a la iglesia, hermano, yo oro, yo canto, yo abro la Biblia. Dios dice, no confíen en palabras de mentira, porque eso no los excluye de que ustedes reciban mi juicio. Nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, estamos llamados no solamente a proclamar la verdad, sino a defender la verdad. A veces nosotros pensamos, bueno, pero lo importante es que se predique. Si se predica, allá el que quiera arrepentirse o no. No, hermanos, eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña que debemos proclamar la verdad y defender la verdad. Debemos defender la verdad, hermanos, de las costumbres paganas que se están introduciendo a la iglesia, que aparentan ser simplemente cultura. Hermanos, yo voy por cultura. No es que yo siga el paganismo. Yo sé que esas fiestas y mayormente las patronales, tienen un contexto idolátrico, incluso muchas de ellas dedicados a los demonios. Pero yo voy, hermanos, por cultura. Hermanos, hay que defender la verdad de esas fiestas paganas, idólatras. Hay que defender la iglesia de que esas cosas no se introduzcan en la iglesia del Señor. Y que no solamente ahora no se estén confrontando, sino que desde muchos púlpitos se esté alentando a la iglesia a practicarlas. Tenemos que defender la verdad, hermanos, de la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Vamos a reinterpretar los valores que nos han enseñado. Si alguien decía que para llegar al matrimonio se debía llegar virgen, no, vamos a reinterpretar eso. Eso era antes. Porque es que los matrimonios de antes sí duraban mucho. Ahora es mejor, si nosotros probamos con uno, probamos con otro, porque de pronto no nos gusta, entonces es mejor, antes de tiempo, antes de dar el paso del matrimonio, mirar si nos fue bien o si nos fue mal. No, debemos estar seguros de que la Biblia enseña un solo principio para el matrimonio, una sola forma para el matrimonio. Pero ahorita la posmodernidad quiere reinterpretar todos los valores. Ahora ya el pecado no se le llama pecado, se le llama un síndrome, un problema que trae desde niño. Es que él es asesino porque en la casa vio violencia. Es que él fuma porque los familiares fuman. Es que él es mentiroso porque los padres mienten. Es que él nació homosexual. Él no era homosexual, él nació homosexual. Él nació con más hormonas femeninas que masculinas. Es que fue maltratado o fue maltratada en el caso de las mujeres por los hombres, entonces eso la llevó a un trauma y ahorita le gustan las mujeres. Hermanos, se está reinterpretando todo. Y ya no se puede decir que eso es un pecado. Ahora se tiene que ver a la luz de la psicología. Ahora se tiene que ver hacia esa luz, con ese lente. No, hermanos. Tenemos que ver el pecado a la luz de lo que Dios dice. Y si Dios a algo llama pecado, usted y yo lo debemos llamar pecado. Y si en la iglesia a algo no se le está llamando pecado, usted y yo, que somos llamados a proclamar la verdad y defender la verdad, tenemos que decir, no es un trauma, es un pecado. Es un pecado. Y de esa manera se tiene que tratar. Debemos defender la iglesia, hermanos, de principios que hoy en día se están enseñando en las iglesias del Señor. Principios como que, bueno, en cualquier lugar donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Así que esa ya es una iglesia. Y se van de las congregaciones en división, se van de las congregaciones en pleito, se van de las congregaciones molestos, se van de las congregaciones porque allá no les dieron el lugar que ellos decían que merecían. Forman en sus hogares 2, 3 personas que se congregan. Somos la iglesia del Señor en este lugar. Hermanos, tenemos que defender la verdad. Tenemos que proclamar la verdad. No podemos comprometer la verdad. No podemos comprometer el evangelio. Las predicaciones de hoy en día son cada vez más livianas. Los predicadores están comprometiendo el mensaje del evangelio porque no quieren ofender a las personas, porque quieren tener a las personas allí sentadas, porque cuando se les confronta por el pecado comienzan a decir, hey, pero no hable tanto de pecado porque la gente no va a volver. No importa si no vuelven, porque el que es de Dios oye a Dios. Jesús dijo, mis ovejas
me oyen y me siguen. Los que no siguen la voz de Dios, cuando se les confronta con el pecado, están manifestando que no son ovejas del Señor. Son cabritos, que les gustó estar en una congregación mientras se les hablaba bonito, mientras se les daba ayudas, mientras se les asistía en una necesidad. Pero cuando se les habló de la necesidad de vivir en integridad, de abandonar una práctica pecaminosa, o iban a ser expuestos a la disciplina pública, prefieren irse de las iglesias. Hermanos, no podemos comprometer el evangelio. Hay que predicarle a las personas que no basta con asistir a las iglesias, que si no creen en el evangelio, si no se arrepienten y son bautizadas para el perdón de los pecados, se van a condenar, no importa si asisten. No importa si durante toda la vida se congregan en X o Y lugar, se van a ir al infierno. Hermanos, no podemos comprometer el evangelio. No debemos comulgar con las religiones falsas, con las predicaciones de doctrinas falsas que se autodenominan ser tolerantes. Ay, hermano, es que hay que ser tolerantes. Uno tampoco puede cuestionar todo lo que las personas enseñan. Pues si lo están diciendo con la Biblia y a las personas les gusta, hay que tolerarlo. No, hermanos. No debemos tolerar ni esas doctrinas. Nosotros debemos enseñar que hay una sola verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad. Yo soy una de las verdades. Yo soy la verdad. Hay una, hermanos. Y si usted y yo no estamos predicando y defendiendo esa verdad, la estamos comprometiendo. Si usted y yo no estamos defendiendo esa verdad y estamos predicando esa única verdad, la estamos comprometiendo. Pero ¿dónde comenzamos nosotros a defender esa verdad? Hermanos, comenzamos nosotros en la intimidad de nuestros corazones. Acá es donde comienza la lucha por la verdad. En el seno de nuestros hogares, con nuestra esposa, con el cónyuge, con los hijos o con los que vivan en el hogar. Allí es donde comenzamos nosotros la lucha por la verdad. En las congregaciones. Hermano, no se trata ahora de salir, ni estoy estimulando a nadie a salir a las calles, a pararse afuera de las iglesias o de los templos, a decirles, aquí están enseñando mentiras y yo les vengo a traer la verdad. No, hermanos. Lo que nos enseña la palabra es que debemos comenzar por nosotros, por nuestras vidas. ¿Estoy yo viviendo en esa verdad? ¿Estoy defendiendo esa verdad con mi vida? ¿En mi hogar se vive la verdad que se predica? En la iglesia se habla de que somos la iglesia de Cristo, la iglesia que tiene la verdad. ¿Estamos viviendo de acuerdo a esa verdad? Hermanos, porque no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás utilizará incluso a personas que están dentro de las iglesias para comprometer la verdad, para poder llevar a las personas a que cuestionen la verdad, para rebajar la verdad, para diluirla o para pervertirla, para ponerla en tela de juicio, hermanos. ¿Qué hizo Satanás con Adán y Eva? ¿Qué hizo? Puso en tela el carácter de Dios. Dios no les ha dicho toda la verdad. Hermanos, en las iglesias del Señor hay personas que van a ser utilizadas por Satanás para acusarnos a nosotros de ser extremistas. Ay, hermano, pero es que ustedes ya se fueron al extremo. Uno ya entonces no puede hacer nada. No, hermanos. Podemos hacer muchas cosas basados en el principio de que todas ellas glorifiquen a Dios. Es decir, usted y yo podemos hacer lo que queramos si eso glorifica a Dios. Así que no hay límites para lo que nosotros podemos hacer. El límite es que le agrade a Dios y que glorifique a Dios. Pero en las iglesias hay personas que nos van a acusar de extremistas, de fanáticos, que incluso van a convencer a otros de que lo que nosotros estamos enseñando es mentira y se van a presentar ellos mismos como los caudillos, como los libertadores de las conciencias esclavizadas y dominadas por una hegemonía que se encuentra en las iglesias del Señor, que son los servidores. Mire lo que nosotros encontramos en 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel capítulo 15, versículos 1 al 6, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, el rey era su padre, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira,
Tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio y que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Escuchen lo que nos dice esta escritura, hermanos. El hijo de David, Absalón, se paraba en la puerta de la ciudad a hablar mal subjetivamente de su padre. Él no decía que David era mal rey. Él lo que decía es, mira, el rey mantiene muy ocupado, el rey no te va a prestar atención, el rey no te va a hacer justicia. ¿Quién me colocara a mí? Si yo estuviera en la posición del rey, créame que las cosas aquí serían diferentes. En la iglesia del Señor hay ese tipo de creyentes. Están en la iglesia del Señor y se muestran como los libertadores. Mire, lo que pasa es que a los servidores los tienen sometidos, los tienen esclavizados. Si yo estuviera, si yo fuera el siervo aquí, las cosas serían diferentes. Hermanos, nosotros debemos estar alertas ante esto, porque esto hace parte del engaño de Satanás, que logra convencer a muchas personas de que lo que se les está enseñando es mentira y que ellos ahora sí le traen la verdad. Pablo, consciente de esta realidad, es que le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:16. Le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Dónde estaban Himeneo y Fileto? En la iglesia. Y se cree que eran ancianos de la iglesia, pero se habían convertido en instrumentos de Satanás para desviar a los creyentes de la verdad. Estaban trastornando. ¿Sabe lo que significa un trastorno? Que la persona no puede tener tranquilidad, que la persona no sabe ni en qué creer. Dicen, bueno, pero por un lado me dicen esto, por otro lado me dicen esto, yo al fin no sé. Trastornan la fe de los creyentes. Mire lo que le dice en el capítulo 3, verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Y se está refiriendo a personas dentro de la iglesia, a maestros dentro de la iglesia que resisten a la verdad. Hombres que tienen el entendimiento corrupto. Uno quisiera que todos los que asisten a una iglesia fueran realmente creyentes, pero la Biblia nos quiere mostrar una y otra vez, que no todos son verdaderos creyentes. Le dice en el capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escuche, hermanos, todo esto dentro de la iglesia, todo esto dentro del seno de las congregaciones. Hombres corruptos de entendimiento, hombres que apartaron de la verdad el oído, hombres que se desviaron de la verdad. Y termina Pablo en 1 Timoteo 6:5 diciéndoles, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomarán la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso dice la palabra. La pregunta, hermanos, para que la meditemos usted y yo, ¿qué vamos a hacer nosotros? La Biblia enseña que cuando hay hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que la resisten, que la cuestionan, que la ponen en tela de juicio, que trastornan la fe de otros, que tienen los entendimientos endurecidos, la Biblia dice, apártate de ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? La restauración de la casa de Dios comienza cuando usted y yo decidimos amar la verdad, defender la verdad, proclamar la verdad y vivir la verdad. Hermanos, la predicación de la verdad a tiempo redarguye, corrige, exhorta, enseña. Eso es lo que hace la predicación de la verdad a tiempo. Y es lo que Pablo le insistía a Timoteo. Porque todo eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Le dijo, exhorta, enseña, corrige, manda a que los que estén enseñando el error se callen. Eso fue lo que le dijo. Manda a algunos que están enseñando diferente doctrina que ya no la enseñen más. No era decirle, hermano, ¿será que usted puede dejar de decir? No, mándalos a que no lo enseñen más.
Pero Pablo, y si ellos insisten, apártate de ellos, Timoteo. Pero Pablo, son ministros. Entonces, como vamos a estudiar con los hermanos el martes, entonces repréndelos delante de todos. Hermanos, la verdad tiene que ser defendida a nivel personal, en nuestros hogares y como iglesia. No podemos comulgar con la mentira. No podemos comulgar con el error. No podemos comulgar con la idolatría. No podemos comulgar con la hipocresía, que se camufla, hermanos, de la tras llamada tolerancia. Hermano, hay que ser tolerante. Uno no puede ser así tampoco. Uno tiene que ser flexible. No, el flexible es el elástico, hermanos. En la Biblia la palabra enseña o negro o blanco, o fríos o calientes, o santos o pecadores. Pero Dios no enseña términos medios. Nosotros no podemos hablar de una medio verdad, ni podemos comprometer la verdad. Como nosotros, hermanos, estamos llamados a ser la iglesia del Señor, que defiende la verdad, que proclama la verdad. Si estamos viendo que se está enseñando algo que no es de acuerdo a la verdad, tenemos que salir al paso, hermanos. Si estamos viendo pecado en la iglesia de Dios, pecado en nuestros hogares, hay que salir al paso, hermanos. Hay personas que piensan que lo importante es, yo asisto a la iglesia, hermanos. Eso pensaban los judíos. Nosotros vamos al templo, nosotros llevamos ofrendas, nosotros seguimos sacrificando. Dios le dice, no confíen en palabras de mentira. Y como dijo Hitler, cuando una verdad se repite muchas veces, se cree que es verdad. Eso le hizo creer Hitler a más de 40 millones de alemanes. Personas estudiadas, una de las civilizaciones y las culturas más inteligentes de la época, y todos detrás de un hombre mercenario, cruel, corrupto de entendimiento, indolente, insensible, que hizo que mataran a más de 6 millones de judíos. ¿Y cuántas personas le creyeron? Todos esos alemanes. ¿Por qué? Porque se repitió una mentira una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así estamos nosotros. Hoy se repiten las mentiras una y otra vez, y el hombre va detrás de esas mentiras. Nosotros debemos defender la verdad. Pero vamos a terminar, hermanos, con la restauración de la gloria de Dios en su casa. Porque Dios había prometido que si ellos se arrepentían, Dios nuevamente restauraría la adoración en su pueblo, en su templo, y que Él volvería a hacer morar su presencia en la casa de Dios. En Ezequiel capítulo 43, Ezequiel 43, versículos del 1 al 12, dice la palabra de Dios. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí que la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, recuerde que en Ezequiel capítulo 8 y capítulo 10 dice que la gloria de Dios se fue, salió. Aquí dice que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón que estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos de muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muéstrale a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos,
para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Qué hizo Dios? Abandonó su casa, los juzgó, sacó a los que estaban en pecado, fueron muertos, pero aquellos que gemían y aquellos que clamaban ahora vuelven y Dios restaura nuevamente su gloria. Escúchame, hermano y hermana, puede ser que en un hogar pueda pasar esto, que uno de los cónyuges esté viviendo en pecado, no se quiere arrepentir. ¿Sabe qué va a hacer Dios con esa casa? Va a quitar su presencia a ese lugar. La va a quitar, hermanos. Pero si se arrepienten, Dios nuevamente va a poner su presencia en ese lugar. ¿Qué pasa muchas veces en las congregaciones? Divisiones, problemas, pleitos. ¿Sabe para qué? Como dice 1 Corintios, para que se demuestren los dokimoi, los que son realmente aprobados. Por eso es que dice allá, es necesario que hayan divisiones, para que salgan aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Y una vez que el pecado ha sido sacado, nuevamente la gloria de Dios viene a posar en su casa. Eso hizo Dios con ellos aquí. Hermanos, si nosotros queremos disfrutar nuevamente la presencia de Dios, no debemos comprometer la verdad. Debemos vivir la verdad, resistiendo la tentación de comprometerla, de rebajarla, solo para hacer sentir bien a las demás personas, hermanos. No lo debemos hacer. Mantengámonos firmes en la verdad, defendámosla de cualquier cosa. En nosotros mismos, si hay pecado en nosotros, hermanos, aceptemos que es un pecado. Si hay pecado en nuestra casa, aceptemos que hay un pecado y confrontémoslo y corrijámoslo. Si hay pecado en la iglesia, confrontémoslo y corrijámoslo. En Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hebreos capítulo 3 del 1 al 6 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es ahora la casa de Dios, hermanos? Nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. La pregunta es, ¿estamos profanando la casa de Dios con pecados en nuestras vidas? ¿Estamos profanando el lugar que tenemos nosotros dedicado a Dios en nuestros hogares, ese altar familiar? ¿Lo estamos profanando? Es decir, haciendo devocionales pero consintiendo pecados. ¿Estamos profanando la casa de Dios, la iglesia? Nos reunimos, cenamos, ofrendamos, oramos, cantamos, predicamos el evangelio, pero vemos el pecado y no lo confrontamos. ¿Estamos profanando la casa de Dios? No, hermanos. Debemos nosotros vivir a la luz de la verdad. Como dice 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Nosotros ahora somos esas cartas. Cuando dice cartas leídas, es que en la época, cuando se escribía un edicto, aquel que lo llevaba, era el hombre que llevaba el edicto para proclamarlo. Él llevaba la carta así abierta. ¿Para qué? Para que todos los que pasaran vieran lo que estaba allí escrito. Eso somos nosotros. Debemos ser cartas leídas, hermanos. Por eso la idea de un cristianismo con vida privada. Y hermano, no se meta con mi Facebook. No se meta con mi vida privada. No se meta con lo que yo haga en mi casa. Eso no existe, hermanos. Porque el cristiano es una carta leída. El cristiano es una carta abierta. No debe haber temor en nosotros que nos conozcan cómo somos en lo personal, en la intimidad, y cómo somos en lo familiar, en la intimidad. No debe haber ese temor. Si hay ese temor, es porque algo estamos escondiendo. Es porque algo estamos ocultando. Es porque no queremos que nos vean como realmente somos.
En Jeremías capítulo 32, Jeremías capítulo 32, versículo 36, para terminar. Jeremías 32, 36. Recuerde que todo esto es contextualizado con la restauración del templo del Señor. Dice, y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras de las cuales os eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Escuche lo que Dios le prometió a su pueblo. Si ustedes se arrepienten, y con todos los pecados que han cometido, pero si ustedes se arrepienten, yo los voy a reunir nuevamente. Los voy a traer a este lugar, les voy a dar un corazón nuevo, un camino nuevo, para que ustedes me teman, para que ustedes me obedezcan. Y no me volveré atrás de hacerles bien. Hermanos, ¿qué queremos nosotros? ¿Tener a Dios como nuestro enemigo o tener a Dios de nuestra parte? ¿Sabe cómo nosotros podemos definir esa pregunta? ¿Cómo estamos viviendo? ¿A la luz de la verdad que profesamos? ¿O profesamos la verdad pero vivimos en el pecado? Recuerde, hermano y hermana, allá en Ezequiel 43 le dijo Dios a Ezequiel, muéstrales la casa, sus medidas, sus configuraciones, el diseño, muéstrales la ley y diles, esta es la ley que se va a hacer en mi casa. ¿Qué nos decía 1 Timoteo 3, 14 y 15? Esto te escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, la manera de nosotros estar seguros de que somos parte de la casa de Dios es porque tenemos una vida transformada por la verdad. Y eso significa una vida transformada por Jesús. Una vida transformada por Jesús, no por una religión. Las religiones no transforman, las religiones deforman a la persona. Porque la única forma de ser transformados y conformados es que Cristo venga a morar en nosotros y que a la luz de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez más nosotros nos parezcamos a Jesús. Eso es lo que significa ser transformados. Lo demás es ser deformados. Y ese es el problema en el que nos encontramos. Que si no estamos profesando la verdad y defendiendo la verdad, no estamos con la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, las estamos deformando. Las estamos convirtiendo en personas religiosas, pero no se están pareciendo cada vez más a Jesús. La única manera, hermanos, es haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Y si usted y yo decimos que ya somos salvos, vivamos como salvos, hermanos. Si decimos que nuestro hogar es cristiano, vivamos como un hogar cristiano. Si decimos que la iglesia de Cristo es la iglesia del Dios viviente, vivamos como la casa de Dios, donde nos sometemos a todos sus mandamientos, no solo a los que nos gustan.